Entonces, hermanos, retomamos Marcos capítulo 4, versos del 21 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo y por esta palabra que vamos a estudiar. Danos la sabiduría y el entendimiento para comprender lo que tú nos dices y llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Hermanos, acabamos de terminar el estudio de la parábola del sembrador, donde vemos 4 terrenos o 4 lugares donde cae la semilla. Y esos 4 terrenos o esos 4 lugares donde cae la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, representa el corazón del hombre. Representa el corazón del hombre cuando no hay entendimiento y la palabra no trae fruto. Representa el corazón del hombre cuando la recibe con entusiasmo, pero en las pruebas se aparta de la palabra. Representa también cuando el corazón del hombre, dice la Escritura, que cae la semilla entre espinos y la ahoga. Cuando tú y yo tenemos muchas cosas y poco tiempo para la Escritura, se ahoga. Pero también la parábola del sembrador nos habla de aquel corazón, de aquel terreno donde escucha, entiende y se apropia de la palabra, y entonces dice la Escritura que da fruto de manera abundante. Y continúa el Evangelio. El Evangelio no se detiene ahí. El Evangelio continúa. Y lo que acabamos de leer justo ocurre después de la explicación de la parábola del sembrador. No tenemos claro, hermanos, quiero decirlo, no tenemos claro si del verso 20 al verso 21 hubo días, semanas o meses de tiempo, o fue en el mismo instante en el que el Señor Jesús acababa de concluir la enseñanza de la parábola del sembrador. No nos queda muy claro, no nos dice, pero hay una relación muy estrecha entre el verso 20 y el verso 21. Veamos cuál es la relación. Primeramente dice el Señor Jesús: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Es decir, cuando tú tienes en aquella época, pues la luz era, digámoslo, algo que solo el sol podía proveer de día, y en la noche, pues con los candeleros, ¿verdad? Con una vela y con una especie como de cristal, vamos a decirlo, se podía resguardar la vela y entonces alumbraba. Todavía en esta época no había aparatos de petróleo, todavía no existían, pero había estos candeleros o las antorchas, ¿no? Bueno, cuando tú tienes una cosa como estas que irradia luz, pues no la vas a esconder, porque precisamente la luz tiene esta intención de alumbrar, de iluminar, de permitirnos ver lo que en la oscuridad no se puede ver. Entonces, aquí el Señor Jesús pareciera que está diciendo: la enseñanza que acabamos de tener de la parábola del sembrador es luz a nuestras vidas. La palabra de Dios es luz a nuestras vidas, lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces pareciera que el Señor Jesús está haciendo alusión a la parábola que acaba de enseñar, de que esta palabra que acaba de enseñar es luz para nuestra vida, luz que guía nuestra vida, luz que ilumina nuestra vida, y que a partir de esa luz podemos tomar decisiones. Porque, mi hermano, cuando usted y yo, por ejemplo, nos quedamos sin luz en la casa, que se va la luz de esas veces, ¿verdad? Y tenemos que irnos a trabajar 4 o 5 de la mañana,
y no hay luz, qué complicado se hace. ¿Por qué? Porque no vemos. No vemos qué ropa, no vemos dónde están los zapatos, si nos vamos a bañar, no vemos dónde están las cosas, nos podemos tropezar, podemos caer. O sea, cuando tu vida está en tinieblas, ocurre exactamente lo mismo, no vemos, corremos peligro, podemos tropezar espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque hay tinieblas. Ahora, cuando el Señor Jesús habla de esta luz, ¿de quién está hablando? Miren, hay varias referencias que hace el Señor Jesús hacia la luz. Y la primera referencia que nosotros tenemos es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y ahí el Señor Jesús deja claro qué es la luz. No está hablando en términos de la luz a partir de la ciencia, ¿no? Donde podemos decir, bueno, la luz es la refracción de los rayos solares, que no estamos hablando propiamente de esa luz, sino que el Señor Jesús se presenta como una luz espiritual, una luz que guía a los hombres en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de oscuridad. Juan capítulo 8, verso 12 dice, cito, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, a partir de este verso, quiere decir que la luz que se tiene que exponer, que la luz que nosotros tenemos, digámoslo, la presencia del Señor Jesús, esta luz no es para que se esconda, no es para ocultarla, sino es para que se vea. Ahora, ciertamente en el Evangelio de Mateo capítulo 5 el Señor Jesús habla de que nosotros somos la luz del mundo, pero ¿quién es el que irradia esa luz en la vida de los hombres? Pues es el Señor Jesús. O sea, no está hablando de tus virtudes ni de mis virtudes como si nosotros pudiéramos iluminar. No, el que irradia la luz en nuestra vida es el Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo, dice aquí la Escritura. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Ahora, fíjense que hay algo muy interesante aquí. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, es decir, lo voy a decir en términos prácticos, cuando tú y yo comenzamos a seguir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, como ejemplo de nuestra vida, como Rey y Señor en nuestra vida, fíjate, ocurren cosas muy interesantes. Como Él es la luz, una luz espiritual que descubre todo lo que hay en nuestras vidas. Fíjate, una de las primeras cosas que comenzamos a vivir, a experimentar cuando comenzamos a caminar en el Señor, cuando comenzamos a leer la Escritura, es que comenzamos a ver cosas en nuestra vida, nosotros. Comenzamos a ver y ser conscientes del pecado en el que estamos, del error en el que vivimos. Fíjate, ya no hace falta que nadie nos señale, no hace falta que alguien venga y te diga, oye, tú estás viviendo de esta forma, oye, ve nada más qué desastre. No. El hecho de caminar con Jesús, esa luz que Él es tan irradia de tal manera, brilla de tal manera, que el primero que va a alumbrar, que al primero que va a luzar, que al primero que va a hacerle notorio su condición, es a la persona que está caminando con Él. Fíjense. Y entonces comenzamos nosotros mismos a ser conscientes
del pecado que hay en nuestra vida. ¿Sí se dan cuenta? Cuando tú caminas con Cristo, esa luz que brilla de tal manera que va a iluminar tu vida, tu corazón, y tú te vas a dar cuenta de la condición en la que estás. ¿Cómo es eso? Cuando tú lees la palabra. ¿No les ha pasado que de repente estás leyendo la palabra y hay una palabra que te impacta, que te pega y dices, Dios me está hablando? Claro, Dios te está hablando, porque Él sabe tu condición, Él sabe nuestra condición. Y Él nos habla precisamente de acuerdo a la necesidad que hay en nuestro corazón. Porque el caminar con Él, esa luz que brilla, pues nos va a hacer notorio aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que no están bien, aquellas cosas que necesitamos abandonar en nuestra vida. Y miren, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. Por eso, hermano, cuando tú vengas a escuchar la palabra, o escuches la palabra, o leas la palabra, Dios te está hablando a ti. Esa luz es para ti, no es para tu nuero, para el yerno, o para la nuera, o para el esposo, o para la esposa, o para el cuñado, o para la tía. No, es Dios te está hablando a ti. Si tú caminas con Cristo, esa luz que ilumina, te ilumina a ti. Para hacerte notorio el error, el pecado que hay en tu vida. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad el Señor señala el pecado en nuestra vida? ¿Con qué finalidad su luz ilumina nuestra vida? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de corregir. Nunca, mi hermano, fíjate qué maravilloso es esto. Nunca es para condenar. Nunca es para humillar, para exhibir. Nunca. Sino es con un propósito de salvación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Jesús es la luz y esta luz expone y revela nuestra realidad espiritual. Ante Él, mi hermano, usted y yo estamos en una condición, digámoslo así, de desnudez espiritual. No hay nada que le impida al Señor ver nuestra realidad. Pero es tan amoroso el Señor Jesús que nos lo hace saber de una forma de misericordia. Fíjese, le voy a platicar. Cuando yo me convertí a Cristo, yo estaba en Estados Unidos. Y entonces, pues yo era nuevo en la palabra. Digo, todavía, ¿verdad? No me considero tan viejito en la palabra, pero tengo 24 años en el Evangelio, pero siempre aprendemos como si fuera la primera vez. Y aquella ocasión cuando yo comencé a congregarme en Estados Unidos en el año 2002, la iglesia era una iglesia muy bonita. Yo no conocía a nadie, y nadie me conocía a mí. Pero cada domingo que yo iba a la iglesia, cada domingo que yo escuchaba el sermón, yo salía convencido de que alguien le contaba mi vida al pastor. Yo estaba convencido, dije, alguien aquí me está echando de cabeza con el pastor. Porque no es posible que cada sermón, lo que el pastor está exponiendo, es mi vida. O sea, no dice mi nombre, nada más le hace falta decir, esto le pasó a Alejandro Parra. Y entonces yo decía, ¿cómo? Cuando comencé a leer más, me di cuenta que el que me hablaba a través del pastor, pues no era el pastor, sino es Dios mismo hablando al corazón del hombre, porque la luz que es Cristo Jesús, eso pone en evidencia nuestra condición.
¿Quién sabía que yo estaba viviendo esas circunstancias? Nadie, solo Dios y yo. Yo creo que el pastor ni tenía ni la menor idea de lo que estaba predicando, en el sentido de que estaba exponiendo mi condición de vida. Así es que, hermano, si alguna vez te has sentido aludido en algún sermón mío, no me lo tomes a mal. Es el Señor hablando a tu vida con amor y con misericordia. Amén. Ahora, fíjate, el verso que nosotros acabamos de leer tiene como dos partes. Una primera parte es el Señor Jesús diciendo que esta luz no se tiene que esconder, sino que esta luz se tiene que poner, de alguna manera, hace alusión a que esta luz se tiene que exhibir para que ilumine. El verso 22 señala algo muy interesante. ¿Qué dice el verso 22? Marcos capítulo 4, verso 22, regresamos. ¿Qué dice? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Vuelvo a repetir. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Tú recuerdas la historia de la mujer samaritana? Mira, es una historia que, te digo, puede ser tu historia y mi historia, puede ser la historia de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque es una mujer como cualquier otra mujer o como cualquier otro hombre que en el mundo buscaba estar bien, buscaba la felicidad, buscaba ser feliz, buscaba vivir. Y eso llevó a esta mujer a tener 5 maridos, ¿verdad? O sea, había tenido ella 5 relaciones que no habían funcionado. Y alguien dirá, pastor, pero en aquella época, mi hermano, mire, los hombres somos los mismos hombres de hace 5,000 años y las mujeres son las mismas mujeres de hace 5,000 años. Diferente época, pero la misma condición. Y en este caso, el Señor Jesús está caminando rumbo a Samaria, llegan al pozo de Jacob, esta mujer está sacando agua y le dice, dame agua de beber, y comienza una conversación. ¿En qué termina esa conversación? Tú ya lo sabes. Le dice a la mujer, me parece que tú eres profeta. Y le dice, si supieras que yo te puedo dar de beber un agua que jamás te va a volver a dar sed. Y llega el punto al que quiero tocar. El Señor Jesús le dice, el hombre con el que tú hoy vives, pues no es tu marido. Le hace notorio su condición espiritual. No vemos en las Escrituras el momento en el que el Señor Jesús agarre una piedra y la quiera apedrear por adúltera. No vemos el momento en el que el Señor Jesús la lleve ante el Sanedrín y la exponga a juicio, a escrutinio, al morbo de la gente. No vemos eso. Sino que a partir de ahí surge una conversación donde el Señor Jesús la lleva al arrepentimiento. ¿No es así contigo y conmigo, hermano? El Señor no trata contigo y conmigo para llevarnos al arrepentimiento. ¿No lo hace con amor? Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra condición, sino que todo lo contrario, se compadece e intercede. Jesús es ese sumo sacerdote que intercede ante el Padre. Porque mira, mi hermano, si bien es cierto, el Señor Jesús
no tuvo esta condición de pecado que tú y yo sí tenemos, pero Él habitó un cuerpo como este. Él habitó un cuerpo como el tuyo, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se fatiga, un cuerpo así defectuoso como este que tú y yo tenemos. ¿A qué grado? Al grado de que ese cuerpo murió. Él se compadece de ti y de mí. Él sabe estar en nuestra condición. Y Él se compadece. Fíjate, gracias a Dios. Gracias a Dios que se compadece, porque si no fuera por Cristo no tendríamos nosotros ninguna chance, ninguna oportunidad. Porque fíjate, tú y yo con este cuerpo que tenemos es un cuerpo de muerte. Así es. Pero el Señor Jesús, a pesar de esta condición, nos trata con misericordia. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Ahora, este verso dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mira, para Dios no hay nada oculto de tu vida y de mi vida. Dios lo sabe todo, todo. Hasta ese pensamiento que tú no quieres que nadie se entere, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Qué hace el hombre? Fíjate, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso, creo que es el 17 o el 18, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Fíjate, la luz ahí está. La luz es Cristo. Si tú y yo vamos a Cristo, es lógico que nuestra vida va a ser expuesta, pero fíjate, va a ser expuesta, Él ya sabe, va a ser expuesta ¿a quién? A ti. Vas a decir, ay, ¿a poco yo? Sí, así eres. ¿A poco yo? Sí. Entonces yo, sí. ¿Tú? Yo no sé si hay alguien aquí que se sienta orgulloso de su pecado. Yo creo que todos los que estamos aquí en Cristo somos conscientes de nuestros pecados y nos avergonzamos. Yo me avergüenzo, hermanos, de cosas que digo, ¿en qué momento lo hice? Qué vergüenza delante de Dios. Eso lo tienes que confesar. No a los hombres. No, o sea, aquí no se trata de que ahorita hagamos una catarsis espiritual y alguien diga, yo reconozco, hermanos, que yo... No. Hemos tenido ejemplos de ese tipo de cosas que nada ayudan. No, tú delante de Dios, con todas las letras, mi hermano, tú y yo tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios con todas las letras. Fíjate bien, porque vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Esto es muy importante, hermanos, porque luego decimos, no, es que Dios ya sabe. No, sí, Dios ya sabe. Pero fíjate qué importante es que nosotros confesemos. Y ahorita vamos a ver qué significa confesar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, 9 y 10. Fíjate. Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, cuando una persona dice, no, yo no tengo pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, vamos a tratar de entender lo que dice aquí el apóstol Juan.
Lo que el apóstol Juan aquí nos quiere decir es lo siguiente. Tú y yo debemos de ser conscientes de nuestra condición de pecado. No hay ser humano que pueda decir que no es pecador. No lo hay. Yo recuerdo que este era un tema que nos costaba mucho trabajo cuando de repente llegábamos a lugares o a familias con una tradición católica muy arraigada y decían, no, el Papa no, ¿no? También. No, pero que San Fulanito de tal, también. Pero que tal, todos, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la realidad de todo hombre y de toda mujer sobre la faz de la tierra es su condición de pecado. Tu condición de pecado. Mi condición de pecado. Es un problema con el que todo ser humano nace. Es una herencia de pecado, esta naturaleza caída que nosotros tenemos. Así es. Ahora, ¿hay una solución? Sí. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó el precio del pecado del hombre. Ahora, ¿cómo yo puedo beneficiarme del pago de pecados que el Señor Jesús hizo en la cruz? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate, hay un concepto en teología, digo, lo que tratamos de exponer aquí en la palabra, lo trato de exponer de una manera que sea clara, porque de repente a veces los conceptos teológicos suelen confundir un poco, pero hay un concepto en teología que se llama muerte vicaria. ¿Qué significa o qué es la muerte vicaria? ¿Qué significa? Que Cristo murió en la cruz, pero al mismo tiempo cuando tú declaras fe en Cristo Jesús, tú mueres junto con Él. Y entonces la muerte que Él hizo por ti, la muerte que Él hizo para ti, tiene validez. Es como cuando tú llevas una factura al Monte de Piedad y la empeñas porque no tienes dinero. Bueno, ahorita están en huelga, ¿verdad? Cuando estaban funcionando. Tú llevabas tus joyas o llevabas tu tela, o lo que tú quisieras haber llevado, lo llevabas. Y entonces ya estando ahí, pues ya te daban dinero. Y entonces te gastabas el dinero y volvías a estar en la misma problemática. No tengo dinero y voy a perder la tele, las joyas o lo que sea. ¿Qué pasa? No puedes pagar tú. No puedes pagar tú. Bienvenidos, pásense hermanos, allá hay sillitas. No puedes pagar tú, pero hay alguien que dice, a ver, échame la boleta. Échame la boleta. Y entonces le das la boleta y esa persona va y paga esa boleta que está a tu nombre. Pregunta, ¿eso es válido, hermanos? ¿Eso es legalmente válido cuando alguien va y paga una boleta de empeño a nombre de otra persona? ¿Es válido o no, legalmente? Sí es válido, ¿no? O sea, ahí está la boleta, no es mía, pero al Monte de Piedad lo que le importa es que le paguen eso. O yo tengo una deuda al banco no le va a importar de quién o de cómo surgió el dinero, y entonces, ¿qué pasa? Voy y pago, alguien me dice, no te preocupes, yo voy y pago, y entonces me liberan de la deuda. Sé el caso de una hermana que le hicieron una cirugía y cuando ella la operaron, pues ella no tenía dinero, la operaron en un hospital público, servicio de salud, creo que el Hospital Civil o algo así, y ella pues preocupada, pero pues se operó, era necesario que se operara. Y ella preocupada porque decía, ching, ¿ahora cómo voy a pagar? Y entonces, ya, la van a dar de alta, pero para darla de alta tenía que pagar la cuenta del Hospital Civil, aunque fuera el Hospital Civil, le hicieron un descuento, pero tenía que pagar.
Y entonces pues ya angustiada, preocupada, y entonces ya llegó alguien y le dijo, véngase, ya está pagada su cuenta. No, pero es que véngase ya está pagada su cuenta. Ella no pagó, pero recibió los beneficios como si ella lo hubiera pagado. Hermano, eso es justamente lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Ese concepto en teología se le llama muerte vicaria. Que su muerte vale para ti. Que ese pago que Él hizo vale para ti. ¿Cómo? Cuando tú declaras fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú y yo declaramos fe en Cristo Jesús, hay una parte muy importante, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que si crees en tu corazón, pero que con tu boca lo confiesas. Hermano, confesar. Confesar es declarar con tus labios. Hasta el más oscuro, terrible, vergonzoso pecado que haya cometido, lo tenemos que confesar. Vuelvo a repetir, no delante de los hombres, delante de Dios. ¿Por qué? Fíjate, la Escritura dice, eso es muy interesante, ¿eh? La Escritura dice que el demonio es ¿qué? El acusador. ¿Sí? O sea, el demonio, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, el demonio busca avergonzarte. ¿Qué pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio? Ahí estaba actuando el demonio en las personas que la llevaron. Imagínense a esta mujer prácticamente desnuda, semidesnuda, ante el público para apedrearla. Esa era la intención de ellos, apedrearla. Ahí era un acto ¿de qué? De humillación, de vergüenza, para denostar, para humillar, para sobajar. Ahí estaba el diablo actuando, el acusador. Ojo, cuando tú te guardas un pecado, le estás dando elementos al diablo para que te avergüence. Públicamente, el enemigo no se toca el corazón.